de fenómenos físicos y químicos, que sería el segundo tema que vamos a tocar en lo que es química. Bueno, ¿qué es un fenómeno? Los fenómenos se describen como cambios o transformaciones que sufre la materia. Estos son causados por diversas formas de energía, como puede ser la luz, el calor, la electricidad. Eh, Estos fenómenos pueden ser tanto físicos como químicos, y los vamos a definir de todas formas cómo es un fenómeno físico, qué es un fenómeno químico, pero no se olviden que solamente es una transformación de la materia. Como ustedes saben, hay un postulado de química que es muy importante, donde dice que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Así que solamente es la transformación de la materia. Continuando con esto, tenemos dos tipos de fenómenos. Uno que es el fenómeno físico o fenómenos físicos y otros que son los fenómenos químicos. Los fenómenos físicos son cambios que tiene la materia, pero sin modificar su característica o sus propiedades fundamentales. ¿Qué quiere decir eso? Que es un cambio solamente físico, por decir que se dobla un papel, que se arruga un papel, que se dobla un alambre, es solamente un cambio físico porque solamente está cambiando la forma, no está cambiando así las propiedades que tiene el mismo. Entonces, estos cambios generalmente son reversibles y solamente son de forma física. Por ejemplo, el hecho de que se pueda doblar, comprimir, es solamente un cambio físico. ¿Sí? De todas formas, la materia no pierde ninguna propiedad de su naturaleza, por así decirlo. Y en cambio, los fenómenos químicos ya también serían lo opuesto o lo contrario, el otro extremo. Debido a que un fenómeno químico se produce por una reacción química y es un proceso por el cual las sustancias cambian, sus propiedades van a cambiar y se pueden formar nuevas sustancias. Por ejemplo, o se pueden desdoblar algunas sustancias al realizar esta reacción. Cuando se quema un papel, por ejemplo, el papel es almidón de cierto modo porque sale del árbol, es un proceso. ¿Y qué es lo que pasa cuando este papel se lo quema? Pues está teniendo una reacción. Se está aumentando energía al papel en forma de calor, por así decirlo, y está haciendo que reaccione el papel y que este se transforme en carbón y en dióxido de carbono o monóxido de carbono. Entonces, el proceso químico, un cambio químico, es cuando cambian sus propiedades. Por ejemplo, en la ceniza no vamos a poder, no vamos a poder escribir. Entonces, su dureza, por así decirlo, se ha perdido y muy aparte se ha vuelto más frágil, se ha quedado solamente como ceniza o como carbón. Y el dióxido de carbono también es producto de esta reacción. Entonces es un fenómeno químico. Y la forma más fácil de identificar esta es cuando este fenómeno sucede cuando el material, el producto, no puede volver a su forma original. Un fenómeno físico sí puede volver a su forma original. Por ejemplo, doblamos un papel, lo desdoblamos, tiene su forma original. Claro que va a tener una marca de una línea, pero sigue teniendo las mismas propiedades. En cambio, si quemamos un papel, ya sucede un fenómeno químico. Esta es una diferencia fácil de identificar en lo que es un fenómeno físico y un fenómeno químico. A continuación vamos a colocar algunas diferencias de esos dos tipos de fenómeno, donde tenemos el fenómeno físico con el fenómeno químico. Generalmente estos dos fenómenos tienen una oposición entre cada uno. Por ejemplo, el físico dice que mantiene su identidad básica, quiere decir que mantiene su sustancia de la cual está hecha y se va a mantener, no va a cambiar para nada. En cambio, el fenómeno químico
en este se producen algunas sustancias, entonces existe la producción de sustancia. En cambio, uno se mantiene, solamente es un cambio, es como si estaríamos colocando agua dentro de un vaso, solamente estamos cambiando, pero el agua sigue siendo agua. En cambio, la producción de sustancias sería si hacemos hervir el agua, bueno, va a generar vapor y demás cosas. ¿Sí? Después tenemos la composición constante, quiere decir que su composición se va a mantener constante. Por decir, ustedes agarran una madera y está la parte. Entonces hemos dividido esa sustancia, pero su composición en ambos casos va a seguir siendo madera. Variación de la composición, ¿qué quiere decir esto? Si quemamos una parte de esas, en todo caso la composición va a ser diferente. Como les dije, a un principio es tiene, como decir, almidón y otros procesos químicos para generar el papel, pero los resultados después de quemarlos es dióxido de carbono, que sería el humo, y el carbón. En todo caso estamos transformando eso y la composición está cambiando. Ya no es una fórmula orgánica, va a ser directamente solamente carbón y dióxido de carbono, que es el resultado de una reacción de combustión o cuando algo se quema. En fenómenos físicos, poca cantidad de energía. Eso quiere decir que necesitan solamente una pequeña cantidad de energía. ¿Por qué? Porque para doblar, por así decirlo, el metal o cualquier metal no se necesita mucha energía. Por así decirlo, doblar un alambre no se necesita de mucha energía o maquinaria, a menos que el alambre sea grueso, por así decirlo. Y en cambio, los fenómenos químicos requiere gran cantidad de energía. Si ustedes piensan que no se necesita mucha energía para hacer la transformación del papel a carbón y a dióxido de carbono, bueno, les voy a sacar de esa duda debido a que ustedes colocan como primera parte una pequeña cantidad de fuego. ¿Y qué es lo que pasa con el papel? Se va a consumir, es un combustible, entonces el papel está sirviendo como una fuente de energía para que el fuego siga manteniéndose. Entonces ahí es donde se requiere mayor cantidad de energía. Luego tenemos el fenómeno físico mantiene las propiedades. En el fenómeno químico cambian algunas propiedades. Después el cambio superficial aparente de forma y volumen es temporal y reversible. En cambio, en los fenómenos químicos son cambios profundos, generalmente irreversibles y permanentes. ¿Sí? Por si acaso, dicen generalmente irreversibles y permanentes. Puede haber algunos ejemplos donde sí pueda ocurrir que los cambios puedan ser reversibles, pero son muy pocos. Generalmente cuando se trata de una reacción siempre nos dan como producto nuevas sustancias. Esas son las diferencias entre fenómeno físico y fenómeno químico. Después tenemos lo que es mezcla y combinación. Bueno, de eso ya creo que hablamos anteriormente, de lo que es una mezcla, que es una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea. Tal vez aquí para recalcarlo. La mezcla homogénea o disoluciones son mezclas en las que dos sustancias intervienen y no se pueden diferenciar a simple vista. Por así decirlo, tenemos esto, una vista más minuciosa, sería esta. Disculpen, estas imágenes están volcadas. Vamos a cambiar la imagen. Debido a que, para que entiendan bien con el gráfico, yo creo que les va a servir de mucho lo que es un gráfico. Bueno, ya arreglándolo, las homogéneas son aquellas donde se coloca una sustancia dentro de otra y se disuelve o se mezcla, por así decirlo, y no vamos a encontrar diferencia en el resultado. En cambio, las mezclas heterogéneas son aquellas donde sí vamos a ver esas diferencias. Es fácil de observar la diferencia entre los componentes de esta mezcla, de las mezclas heterogéneas, debido a que sus componentes se diferencian fácilmente y en cambio las homogéneas no se diferencian fácilmente.
no es fácil de diferenciar y estos tienen tipos de separación. Por ejemplo, tenemos aquí la sal disuelta en agua, el aire, como hablamos anteriormente, el agua y el alcohol se pueden mezclar. Una masa, cualquier masa, en todo caso aquí han colocado la masa de pizza, donde se usa diferentes sustancias, lo que sería la harina, la sal, el azúcar y demás, pero no podemos distinguir qué parte tiene la harina o solamente este pedacito es harina. Entonces, eso es una mezcla homogénea y las heterogéneas se pueden diferenciar fácilmente. La arena, el cemento, la arena por el color y por el granulado se pueden diferenciar. Una sopa con fideos, obviamente, la sopa y los fideos, el agua y el aceite, el agua y arena y otras mezclas más que son que son heterogéneas, que se pueden diferenciar a simple vista. Entonces es fácil diferenciar estas. Por otro lado tenemos lo que son mezclas y combinaciones. En este caso vamos a ir a dos tipos de sustancias que se forman al realizar estas mezclas y algunas combinaciones. Por ejemplo, tenemos dos tipos de sustancias que son bien reconocidas y que hemos ido usando esto a través de los años, que son conocidos como compuestos inorgánicos y hay otros que son compuestos orgánicos. ¿Sí? Pueden existir mezclas de esos dos tipos de compuestos, no hay ninguna diferencia, pero ¿cuál sería la diferencia de estos dos? Tienen diferentes características. Por ejemplo, los compuestos inorgánicos, por así decirlo, una piedra o cualquier mineral, generalmente los inorgánicos son reconocidos por los minerales, generalmente son enlaces iónicos, tienen un punto de fusión muy altos, quiere decir que se van a derretir a altas temperaturas, tiene un punto de ebullición muy alto que se van a transformar en vapor, por así decirlo, a 1000 grados centígrados, conducen la electricidad, son solubles en agua, insolubles en disolventes apolares. Por si acaso la polaridad es algunos solventes que son orgánicos. Esto se los voy a explicar más adelante, no se preocupen. Generalmente no arden, dan reacciones iónicas simples y rápidas. ¿Ya? Y los compuestos orgánicos son generalmente covalentes, su punto de fusión no son muy altos. Por ejemplo, la mantequilla es un compuesto orgánico. Y si ustedes se dan cuenta, se puede derretir a temperaturas muy bajas. Puntos de ebullición no muy altos. El aceite, por así decirlo, se puede evaporar el aceite y ustedes tal vez en algún momento han debido de verlo, cuando se han olvidado, por así decirlo, el sartén, que el aceite se puede evaporar. El aceite también es orgánico, por si acaso. No conducen la electricidad, son solubles en agua, quiere decir que se pueden disolver en agua, son solubles en solventes apolares, generalmente se utiliza como el alcohol, por así decirlo, como un solvente, generalmente arden, quiere decir que son combustibles por el hecho de que son orgánicos y tienen carbón en su formación. Generalmente van a arder, como ser la gasolina, es un compuesto orgánico. Una tela, porque una tela se la remoja en aceite para hacer, digamos, algunas parrilladas, para que arda, es porque va a mantener la combustión. Entonces, por eso dice que generalmente arden, reaccionan lentamente y las reacciones son complejas. Tenemos algunos ejemplos de inorgánicos, como les dije, generalmente son los minerales. Tenemos como compuesto inorgánico el agua, el hierro, el cobre, el zinc, cualquier metal o mineral, piedras, rocas, caliza, que es lo que se utiliza para hacer el cemento, arena, que se me fue la fórmula de la arena. Es una sal, pero tiene mucho que ver con silicio, si más no me acuerdo. Se me fue la fórmula de la arena, pero son puro inorgánicos, son puro compuestos inorgánicos, son puro minerales. En cambio, los orgánicos están formados por materia viva o que estuvo viva, por decir el petróleo, puede ser
la madera sabe que viene de los árboles, que es un ser vivo, residuos de comida, jardín, papel, cereza del café, entre otros. O sea, todo lo que consumimos es un compuesto orgánico. Y si ustedes se dan cuenta, para hacer una reacción, por así decirlo, queremos transformar el o para hacer un pastel, no usan tanto lo que es una reacción química. Por así decirlo, para hacer una crema, tardan tiempo en reaccionar o envolverse en crema cuando usan para hacer un pastel. Son cosas que son características de los compuestos orgánicos. ¿Sí? Entonces tenemos dos tipos de compuestos que son inorgánicos y orgánicos. Estos también pues, se pueden mezclar, pero generalmente, y aquí vamos a colocar un dato muy importante para ustedes, el disolvente por excelencia de los inorgánicos es el agua, ¿sí? Y el disolvente orgánico más utilizado es el alcohol. ¿Qué quiere decir? Que muchas cosas se van a disolver en el agua de los inorgánicos. No digo que los orgánicos también se pueden disolver en agua, pero no todos. La mayoría de los inorgánicos se disuelve en agua y la mayoría de los orgánicos se disuelve en alcohol. ¿Ya? Entonces, eso es como un dato para su conocimiento, de conocimiento general. Disolvente genérico para inorgánicos, agua, y para el orgánico es alcohol. Bueno, vamos a colocar aquí dos conceptos que son uno que es mezcla y es combinación. Aquí les voy a decir qué es lo que es mezcla. Mezcla solamente es juntar dos sustancias y que estas solamente se mezclen nada más, o que estén juntas en un mismo espacio o en un mismo lugar, las cuales hemos visto que pueden ser homogéneas o heterogéneas. En cambio, combinación es un proceso químico, o se puede decir que es directamente una reacción química, donde los materiales usados dentro de esta combinación pierden sus propiedades y generan nuevos productos o nuevas sustancias con propiedades muy diferentes a las que hemos usado al principio. Por ejemplo, podemos hacer alguna reacción química en laboratorio y el resultado es diferente. Por ejemplo, cuando se ha trabajado para hacer, por así decirlo, el alcohol en gel, hemos usado una combinación porque hemos usado algunos elementos que teníamos dentro del laboratorio para que tenga esa propiedad. Es el alcohol. Ustedes saben que el alcohol se evapora a temperatura ambiente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que no se evapore? Hemos combinado con otras sustancias y nos ha dado como resultado el alcohol en gel, que tiene porcentaje de alcohol, que se vuelve gel, no es solamente líquido y no se va a evaporar a temperatura ambiente. Es esa forma en la que una combinación cambia sus propiedades, ¿no? Bueno, mezcla y combinación, las diferencias, los componentes conservan sus propiedades. Por decir, mezclamos arena y azúcar, cada uno va a tener sus mismas propiedades. En cambio, en la combinación cambian sus propiedades. Digamos, si antes era salado, puede que el nuevo producto sea dulce y demás. Entonces van a cambiar algunas de sus propiedades. No forman ninguna sustancia nueva, quiere decir, las mezclas no forman sustancias nuevas, se mantienen con las sustancias que se han mezclado. En cambio, una combinación genera nuevas sustancias con nuevas propiedades y nuevas características. En una mezcla, las sustancias pueden separarse mediante procedimientos sencillos. Eso lo vamos a ver más adelante. Y en cambio, en una combinación, las sustancias se pueden separar solamente por procedimientos químicos. ¿Ya? El método de separación es como separar las sustancias que han sido usadas para crear esas cosas. Por ejemplo, una mezcla, si seleccionamos lo que es, digamos, arena y piedras, podemos separar la arena a un lado, sacando solamente las piedras. Eso es por observación. Y lo estamos separando. En cambio, en una combinación, ¿cómo estaríamos separando lo que sería, por así decirlo, el alcohol de... o sea, del alcohol del gel? ¿Cómo lo estaríamos separando esa parte?
¿Cómo podríamos separar esas dos sustancias? Entonces aquí tienen que ver más con procesos químicos y aquí con procesos sencillos que son procedimientos físicos bastante simples. Sus componentes, en una mezcla, los componentes intervienen en cantidades que pueden variar. Por ejemplo, para preparar cemento, ustedes no tiene cierta cantidad, ¿no? Pero tal vez se pasan un poquito más, un poquito menos, pero tal vez el cemento sea tal vez un poco más débil, un poco más fuerte, pero sigue siendo cemento, o una mezcla, como lo llaman en construcción. Y en combinación, los componentes intervienen en cantidades específicas. ¿Qué quiere decir esto? Que si mezclamos dos sustancias y una está por demás, por así decirlo, la que está por demás se va a quedar como sobra y no va a reaccionar. En cambio, el resto sí va a reaccionar y vamos a tener solamente una cantidad de producto, pero va a entrar una sobra si es que no colocamos cantidades específicas, si colocamos más de una que de otra. Entonces no se van a combinar todas. Vamos a tener una sobra. Eso es lo que se llama que tienen que participar con cantidades específicas. En una mezcla, el aspecto de las mezclas pueden ser heterogéneos y homogéneos, como lo hemos visto antes, que se diferencien o no se diferencien. Y en una combinación nunca vamos a poder diferenciar estos. Debido a que dan una nueva sustancia, sus enlaces cambian y siempre va a ser un aspecto homogéneo. Siempre se va a ver directamente como una sola sustancia. No se va a poder distinguir uno del otro, a menos que hayan sido sobras, pero eso llegaría a ser como el residuo de la combinación. ¿Está bien? Para continuar, en una mezcla tenemos diferentes formas de separar las sustancias. Por así decirlo, ¿qué es lo que hacen para separar lo que es la grava o las piedritas que tiene la arena cuando hacen construcción? Eso lo he visto bastante. Cuando hacen construcción usan generalmente una malla, usan un marco y colocan ahí una malla. Y dependiendo de las aberturas que se encuentra en la malla, pues pueden ser más pequeñas, pueden ser más grandes. Eso es para para que pase la arena y no así las piedras, ¿no? O si van a pasar piedras que sean bastante pequeñas. Ese proceso se llama tamizado, ¿sí? El tamizado consiste en separar una sustancia de otra por el tamaño de sus partículas. ¿Qué quiere decir eso? Que por lo fino que sea la malla, en todo caso, van a pasar solamente cierta cantidad de partículas. Entonces, las que son de mayor tamaño no van a pasar. En este caso tenemos, como se ve, las piedras y la arena. Las piedras son partículas grandes y la arena son partículas más pequeñas. Entonces, esta forma de separación es por el tamaño de partículas, ¿sí? El tamizado es una forma de separar una mezcla por el tamaño de sus partículas. A continuación tenemos la decantación. Esto sirve para separar dos sustancias por su densidad. Y esto es un proceso que se tiene que esperar, por así decirlo. ¿Y qué pasa por la decantación? Digamos, aquí tenemos una mezcla de arena y agua, ¿ya? Como decir el agua turbia, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando esto se lo deja reposando un tiempo? Por gravedad o por densidad, como se dice, las partículas de arena van a quedar en el fondo de la botella o del vaso o de la probeta, como se ve aquí. Y el agua va a quedar arriba. Eso debido al peso o, bueno, a la densidad de cada una de las sustancias. El agua va a ser menos densa que la arena y al final la arena va a quedar abajo. Entonces, eso es decantación. Es cuando se separa por la densidad de cada una de las sustancias. ¿Sí? Esto también se lo ha visto, por ejemplo, en la chicha, que si más no me acuerdo, tiene lo que se llama la borra, que son partículas que son con lo que se ha hecho la chicha, y se lo deja reposando la botella y lo mismo. Esa borra o esas partículas que son bastante pesadas van a ir al fondo
y lo que va a quedar arriba es más liviano, ¿sí? O es menos denso. Entonces, esa es la forma de separación que se llama decantación, ¿ya? Lo siguiente que tenemos es evaporación y destilación. Esto tiene mucho que ver con, con la diferencia de punto de ebullición, ¿ya? Ustedes que estuvieron presentes en la feria, algunos estaban haciendo la destilación de lo que era el macerado de naranja o de mandarina que hicieron los de terceros, si más no me acuerdo, en ese entonces. ¿Y en qué consiste eso? Bueno, tenemos una mezcla, en este caso sería el macerado, ¿no ven? Y sabemos que el alcohol se va a evaporar en un punto de temperatura más bajo que el agua. Por ejemplo, el alcohol se evapora a 80 grados centígrados y el agua a 100. Entonces, ¿qué es lo que se hace para separar dos líquidos, ¿no? Son dos líquidos que están mezclados. Para separarlos, hacemos lo siguiente. Conocemos los puntos de evaporación y hacemos calentar uno. Con un termómetro vemos que llegue a 80 grados centígrados, en el caso del macerado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Se evapora el alcohol y el alcohol va a pasar a otro contenedor en el cual va a quedar el residuo, por así decirlo, o va a quedar solamente alcohol. Y esto se lo pasa por una cámara de refrigeración que vuelve el vapor en líquido y tenemos el líquido separado. Es así como se separan dos líquidos. Como se ve en esta imagen, en la imagen de la derecha, tenemos el calor. Va a ser hervir eso por diferencia de puntos de ebullición. Por decir, como les dije, 80 grados centígrados, el alcohol se va a evaporar, va a pasar y por este tubo de refrigeración lo vamos a enfriar el vapor. De tal forma que el vapor va a volver a estar líquido. Y es así como estamos separando lo que es el alcohol del macerado. Entonces, eso se llama destilación. Por eso se llama el proceso de destilación o se llama destilar. Y eso es para separar dos líquidos por el punto de ebullición o es la temperatura a la cual hierve un líquido, ¿sí? Para eso tenemos que estar conscientes de cuál es el punto de ebullición de los líquidos que tiene esa mezcla. Eso sería la parte importante. Después tenemos la centrifugación. Esa se fundamenta en la fuerza que genera un cuerpo por el giro a gran velocidad. Vamos a explicar eso más fácilmente. Y esta parte tenemos en teoría, la tienen en el texto, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la centrifugación? Por ejemplo, en cuestión de la sangre, y aquellos que tal vez quieran entrar al laboratorio o análisis clínico, ¿qué es lo que pasa? La centrifugación es por la fuerza que tiene cada una de esas de las partes de la sangre. Por ejemplo, la sangre está compuesto de glóbulos rojos, glóbulos blancos. Aparte de eso tenemos lo que es sangre y tenemos lo que es el plasma. ¿Y qué es lo que pasa con esto? ¿Cómo se va a separar la sangre del plasma? Bueno, entonces se lo coloca en un tubo, por así decirlo, un tubo de ensayo, se lo coloca en una máquina que va a hacer girar el tubo a gran velocidad. ¿Qué va a hacer eso? Ustedes, como han visto, por así decirlo, como cuando hacen girar un balde en sus brazos, el agua no se cae. ¿Esto por qué? Porque está habiendo una fuerza de repulsión hacia el fondo del balde. Entonces, ¿qué va a pasar? Por la fuerza que genera cada una de las sustancias que tiene la sangre, primero va a quedar, por decir, los glóbulos rojos, o lo que es la parte más densa de la sangre, va a quedar en un extremo, y el plasma va a quedar arriba, debido a que el plasma no genera mucha fuerza en el centrifugado, ¿sí? Entonces, ¿qué es el centrifugado? O la centrifugación es para separar los componentes de un líquido también por la fuerza que se genera. Entonces, si vamos girando a grandes velocidades, la sangre, la parte roja de la sangre va a quedar al fondo y arriba va a quedar el plasma.
o tal vez viceversa, dependiendo de cuál sea de cuál genere mayor fuerza de centrifugación, ¿sí? Entonces, la centrifugación es para separar componentes de la misma forma, es una forma de separar una mezcla por la fuerza generada al girar un cuerpo o un líquido para separarlos, ¿sí? Y se van a ir separando así por pequeñas partes, digamos. La primera parte va a ser sangre, la segunda va a ser, digamos, las plaquetas, la tercera va a ser el plasma y así, sucesivamente, ¿sí? Se va a ir separando poco a poco. Y eso es cuando se hace girar una muestra bastante rápido. Esto se hace generalmente en análisis clínico y en laboratorios para separar los glóbulos rojos para hacer la separación del plasma. Dime, Manuel. Disculpe, profe, una pregunta. Adelante. Por ejemplo, ¿cómo separar esos plasmas, como usted explica ahorita, de eso tiene alguna idea que hacer? Mándame por mensaje porque te estoy escuchando medio entrecortado. Mándame un mensajito en el chat y ahí lo voy a leer para todos. Está bien, profe. Ya. Bueno, vamos a seguir por esta parte. Ahorita vamos a leer la pregunta de su compañero. Tenemos también lo que es filtración. Esto es parecido a la tamización, pero es para un líquido más que todo. Generalmente se separa un líquido de las partes sólidas que tiene. ¿Y cómo se filtra esto? El líquido del sólido lo vamos a separar de la siguiente forma. Vamos a colocar un papel, por así decirlo, que tenga pequeñas aberturas o que sea bien finito, por el cual solamente se humedezca, absorbe el agua y deje pasar el agua. Y en cambio la parte sólida o aquello que no sea líquido se va a quedar dentro del papel. Esto también es, por así decirlo, por la facilidad. Se puede decir que no es tanto por tamaño de partículas, sino es por la propiedad de atravesar otro cuerpo, ¿sí? Entonces tenemos como teoría, dice, es el método que se fundamenta en que algunos componentes de la mezcla no es soluble en el otro y consiste en pasar una mezcla a través de una placa porosa, que sería en este caso el papel filtro, lo hemos visto, o un filtro. El sólido se quedará en la superficie del filtro mientras que el líquido pasará. Es otra forma de separar sólido de líquido. Por decir, en este caso no se decanta, pero sigue flotando y el sólido no baja al fondo del vaso. Entonces, para este caso usaríamos la filtración, ¿sí? También es separación de sólido y líquido. Vamos a separar un sólido del líquido. Tenemos la sedimentación, que es muy parecida a lo que es la decantación. En sí yo diría que sería lo mismo, debido a que se hace lo mismo. Es por proceso de gravedad de las partículas, por la densidad de cada una de las partículas, que las más pesadas van a ir al fondo del vaso. Entonces, sedimentación y decantación son lo mismo. Esto se usa, disculpen, este proceso se usa generalmente para el tratado de aguas, para el tratamiento de aguas. Por ejemplo, llega el agua, digamos, a la planta de purificación, llega así con tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se usa algunos químicos, aparte que para potabilizar el agua, también se usa algunos químicos para que los sólidos que se encuentran dentro del agua tengan mayor peso y puedan decantarse, ¿sí? Sedimentación y decantación sería lo mismo, es el mismo proceso, solamente que le están tomando otro nombre. Pero es el mismo procedimiento, es cuando el sólido va al fondo del recipiente. Ahora sí vamos a leer. La pregunta dice, ¿qué pasaría al separar el plasma con la sangre si es que tuviera alguna enfermedad la persona al donar? Bueno, primero, en esta parte se hace, cuando se hacen algunos estudios de sangre,
generalmente se ve las características que tiene la sangre. En sí, la sangre se lo va a centrifugar, se va a separar algunos componentes de la sangre y se va a estudiar el nivel de azúcar, diferentes tipos de enfermedades. O sea, se va a hacer como pruebas para ver si es posible donar o no donar. En todo caso, siempre van a verificar primero la sangre antes de aceptarte como donador, por así decirlo. Siempre van a revisar que no tengas ninguna enfermedad, porque si estás donando, tiene que ser compatible con cualquier persona a la que estés donando. Si tienes una enfermedad, obviamente que no te van a dejar donar, van a hacer siempre un estudio. En todo caso, todo depende si el plasma donado, o sea, si la enfermedad se encuentra en la parte del plasma o se encuentra en la parte de los glóbulos. Entonces, si tienes una enfermedad, pero solamente conlleva lo que son los glóbulos rojos, puedes donar sangre porque el plasma no se ve afectado por la enfermedad, pero sí los glóbulos rojos. En cambio, si es el plasma el que se ve afectado, no podrías donar plasma ni sangre. Esa sería la explicación. Pero siempre hacen un estudio antes para revisar si se puede donar o no puedes donar. Siempre van a ver el caso de las enfermedades. Ahora, por último, otro tipo de separación, tenemos la separación magnética, creo que es la última, que es un proceso físico el cual nos ayuda a separar un compuesto de otro. Eso es por el nivel de magnetismo que tiene las diferentes sustancias. Por ejemplo, si mezclamos hierro y harina, como se ve en la figura, estos pueden estar bastante mezclados, no podemos sacar todo el hierro de la harina sin usar este método. Debido a que el hierro es magnético y lo va a traer lo que es un imán, entonces usamos un magneto o un imán, por así decirlo, el cual va a atraer todas esas partículas metálicas y se van a quedar adheridas en el magneto o en el imán, y aquellas que no son metales o que no tienen esa propiedad de magnetismo, en todo caso se van a quedar sueltas, y esa es la forma en la que se puede separar. Pero esto conlleva más a separar dos sólidos, es separación de dos sólidos, pero cuando uno de los sólidos se puede atraer por medio de un imán. En todo caso, si fuera, digamos, arena y harina, no podríamos usar este mecanismo porque la arena no es atraída por un metal. Pero si colocaríamos, por decir, lo que es del aluminio, o lo que es el ímano del aluminio, y lo mezclamos, por así decirlo, con arena, podríamos separar esas limaduras o esos residuos de aluminio o de hierro o de fierro, como quieran llamarle, de la arena por este método. ¿Por qué? Porque los metales son atraídos por un imán. Entonces eso es más que todo para separar aquellas sustancias que son atraídas de forma magnética, ¿ya?